Los libros del Nuevo Testamento comenzaron a escribirse aproximadamente 45 años después de la resurrección de Cristo, y algunos de ellos llevan el nombre de quien lo redactó. El libro de Mateo se calcula que fue escrito alrededor de los años 60 a 70 después de Cristo, y es atribuido al mismo Mateo, quien era un recaudador de impuestos. Él mismo se menciona en el capítulo 9, verso 9. El tema principal del libro es presentar a Cristo como el Mesías, y estaba dirigido principalmente a los judíos en Siria. Marcos. Este libro fue escrito por el mismo Marcos, quien se cree era ayudante de Pablo y Pedro, y escribió el Evangelio basándose en sus relatos. Fue escrito entre los años 50 a 60 después de Cristo, y el tema central es mostrar a Cristo como siervo. Lucas. Escrito por el mismo Lucas, alrededor de los años 60 a 70 después de Cristo. Presenta a Cristo como el hombre perfecto. Se cree que Lucas era médico. Juan. Su autor, Juan. Se cree que era el más joven de los discípulos. Escribió este libro en el año 90 después de Cristo aproximadamente. El libro presenta la deidad de Cristo y estaba dirigido a los cristianos perseguidos por Roma. Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y es posible identificarlo gracias a la dedicatoria que hay en ambos libros a la persona de Teófilo, en Lucas 1:3 y en Hechos 1:1. Fue escrito aproximadamente en el año 63 después de Cristo y narra el nacimiento y crecimiento de la Iglesia. Los siguientes libros o cartas fueron escritos por el mismo hombre, quien era hebreo, con estudios en Jerusalén por parte de su maestro Gamaliel. Era fariseo y perseguía a los cristianos antes de su conversión. Su nombre es Pablo. Dividiremos las cartas de Pablo en 4 grupos de acuerdo a sus viajes y distintas ocasiones. Primer grupo. Primera y segunda carta a los tesalonicenses. Estas cartas son conocidas como escatológicas y se refieren a los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo. Estaban dirigidas a los cristianos en la iglesia de Tesalónica y fueron escritas en el segundo viaje misionero de Pablo en el año 51 y 52 después de Cristo aproximadamente. En el segundo grupo tenemos la primera y la segunda carta a los Corintios, Gálatas y Romanos. Estas cartas son conocidas como soteriológicas, del término en griego soteria, que significa salvación, por lo que su enfoque principal es la salvación, y fueron escritas durante el tercer viaje misionero de Pablo. Las 2 cartas de Corintios, escritas en el año 55 después de Cristo y dirigidas a los cristianos en la iglesia de Corinto, se enfocan en la aplicación del Evangelio y en el ministerio cristiano. Gálatas, escrita entre el año 48 y 49 después de Cristo, está enfocada en la justificación por fe y dirigida a los cristianos de la provincia de Galacia. Romanos estaba dirigida a la iglesia en Roma y escrita en el año 57 aproximadamente, teniendo como enfoque central la justicia de Dios y del hombre. En el tercer grupo tenemos Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios. Estas cartas fueron escritas entre los años 60 y 62 después de Cristo, mientras Pablo estaba preso por primera vez. Son conocidas como cartas cristológicas y se refieren a la teología del Hijo, quién es Cristo, qué ha hecho y su naturaleza. Filipenses estaba dirigida a los cristianos de Filipos. Su tema central es acción de gracias y la unidad cristiana. Filemón fue escrita para Filemón, un líder en la iglesia de Colosas, y toca temas de perdón y reconciliación. Colosenses, dirigida a los cristianos en Colosas, enfocando a Cristo como la cabeza de la iglesia. La carta de Efesios, dirigida a los cristianos en Éfeso, con el tema central, la iglesia de Cristo. En el cuarto grupo encontramos las cartas conocidas como pastorales y se refieren al ministerio del pastor, escritas entre el 64 y 67 después de Cristo, durante el tiempo en que Pablo fue aprehendido y encarcelado por segunda vez. La primera carta a Timoteo, dirigida a Timoteo, quien fuera discípulo de Pablo, habla sobre la administración de la iglesia. Y la segunda carta a Timoteo habla sobre las instrucciones para el ministerio. Tito tiene como tema central el desafío para el ministerio y es dirigida a Tito, quien fuera compañero de viaje de Pablo
antes de dejarlo en la isla de Creta. El siguiente libro se desconoce su autor, pero se cree que fue escrito entre los años 64 al 69 después de Cristo, y estaba dirigido a los cristianos hebreos en Roma y Jerusalén. Su tema central es la superioridad de Cristo. Hablamos del libro Hebreos. El libro de Santiago fue escrito entre el 45 y 50 después de Cristo, para los cristianos hebreos, tocando temas de la ética cristiana. Es atribuido a Santiago, el hermano de Jesús, que es mencionado por Pablo en Gálatas 1:19. Primera y segunda carta de Pedro. Estas cartas fueron escritas por el mismo Pedro entre los años 63 y 64 después de Cristo y dirigidas a las iglesias de Asia. El enfoque principal es la gracia de Dios en medio del sufrimiento y la verdad. Judas, escrito por Judas, hermano de Jesús, entre los años 67 y 68 después de Cristo. Está dirigido a los cristianos de todas partes y centrado en la defensa de la fe. Juan, el apóstol, es el autor de estas cartas mientras se encontraba en Éfeso, en el año 90 después de Cristo aproximadamente. La primera carta de Juan trata sobre el conocimiento de la vida eterna. La segunda se enfoca en el amor cristiano y la verdad. Y la tercera trata de asuntos de la administración de la iglesia. Apocalipsis. También escrita por Juan el apóstol mientras estaba en la isla de Patmos, en los años 95 a 96 después de Cristo aproximadamente. Está dirigida a los pastores de 7 iglesias de Asia. Este libro de revelación tiene como tema central el triunfo de Cristo. Aunque la mayoría de estos libros fueron escritos y dirigidos a cristianos de diferentes regiones, en diferente tiempo, recordemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y hoy en día podemos comprobar las palabras de Jesús en el libro de Mateo 24:35 que dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.